Martes 25 de diciembre del 2012. Asunto. La simultaneidad tenía los ojos oscuros y era el jardín. 4:57. Estoy hablando de un movimiento de sensibilización ciudadana, donde hasta las personas como el casero puedan tener cabida, valiosas por lo que significan. Por ejemplo, él quizá no tenga demasiada experiencia como monitor de tenis de mesa, pero está deseando enseñar, hacerse responsable de eso, y ha demostrado ser muy capaz como enemigo de la droga. Y yo no te lo dije, pero algunas tardes de este verano las pasé sentada leyendo a Ortega en el jardín de Amigos contra la Droga. Muchos higos habían madurado sobre esa mesa y se habían secado. Nunca había nadie. Todo aquello permanecía cerrado. Sin embargo, las rosas se veían cuidadas. Pensaba ofrecerme como voluntaria amiga de la filosofía. No derrotarán a la droga con talleres de carpintería, pero ya veo que mantener una actitud alerta debe costar dinero, porque yo sé que la droga está muy viva en esta ciudad. Y esas puertas deberían ser una invitación constante a que todos los niños que quieran y lo necesiten puedan cruzarlas, porque debemos ayudarles a defenderse en sus propios entornos, que no se trata de delegar estas cosas de la humanidad de todos en los servicios sociales. Se trata de detectar a tiempo, lo más tempranamente posible, a las víctimas del desamparo aprendido, de la droga y el alcohol, de la violencia, de la indiferencia, de la ignorancia. Y a esos niños no se compromete uno a ayudarlos económicamente, porque el chantaje material debe quedar completamente ajeno a la relación humana. A nosotros ya nos han comprado o lo intentaron, y eso jamás funcionó, porque la gratitud no está en venta. Se trata de comunicación, de alegría, de educación, de diálogo, de posibilidades donde la tristeza también sea admitida y no haya que disimularla, donde la emoción, cualquiera que fuese, tenga cabida, y tampoco se discrimina a los niños que ya disfrutan de todas esas cosas, porque no se discrimina a los niños, porque los niños ¿acaso han elegido su circunstancia? Sería un movimiento siempre discreto, siempre de apoyo incondicional, donde si yo me ofrezco a ayudar, no voy a ser rechazada por otro ser humano, que en algo podré contribuir si deseo intentarlo, y donde el niño no debe conocer el miedo ni la traición, donde no se utiliza la información que él nos suministra para destruir su mundo, si él no lo desea así, porque esto hay que respetarlo, y donde, si habiéndolo pensado bien, se le facilitan las herramientas y el modo para que él mismo pueda detener a su mundo. Pero esta es una idea general que yo estoy empezando a concebir, que evidentemente por esa última parte tú ya comprenderás por qué un neurotípico eso no lo va a llegar nunca a proponer, y un esquizoide o yo, por ejemplo, no se sustrae a ello. Y lo precioso de esto es que tanto el adulto podrá alfabetizar al niño como el niño alfabetizar al adulto, y quizá incluso podríamos hablar de una alfabetización en la inocencia del sentimiento, un recuperar el asombro. Tú siembras gratitud y recoges gratitud. Pero ¿qué sociedad es la sociedad en la que todos vivimos? ¿Cómo han sido nuestras vidas desde siempre y quién nos ayudó a superarlas? Luego habrá una segunda parte, la del adulto que necesita de una segunda oportunidad para reinsertarse a sí mismo. Pero esa segunda oportunidad muy necesariamente implicará una movilidad geográfica, un programa de intercambio solidario entre comunidades. Evidentemente, debido a la gravísima dificultad que supondrá para muchos seres humanos la ruptura con la que ahora son conniventes, porque no se os puede pedir
que sepan protegerse como yo he sabido, porque la soledad que yo soporto en mi caso es una necesidad. Y así, o naces, o no creo que a esto nadie pueda hacerse. Pero la liberación será necesaria. Bueno, Maturana dijo que los seres humanos somos conservadores, y que conservadores son incluso los revolucionarios, y que esto es peligroso porque siguen conservando los sentires de hacer revolución aún más allá de haber hecho la revolución y haberla ganado. También dice que la pregunta por el dolor no es trivial. ¿Dónde te duele tu vivir? En el espacio de la exigencia, en el espacio donde no soy visto, en el espacio donde duelo y no soy escuchado, en el espacio del desamor. Así que Ernesto Guevara yo le conocí en los diarios de la motocicleta, pero no me detuve ahí, y aunque no lo he terminado todavía, le estoy conociendo también a través de un documental dirigido por Luis Guardia, Guevara, Anatomía de un mito, de donde extraigo estas palabras que supuestamente fueron las suyas. Odio la civilización. América será el teatro de mis aventuras. Huir de todo lo que me molesta, donde me lleven los acontecimientos, mi ambición de horizontes y mi fatalismo. Teñiré de sangre mis armas, y loco de furia degollaré a cuanto vencido caiga entre mis manos. Yo vivo con ese espíritu anárquico que me hace soñar horizontes. Mis amigos son amigos mientras políticamente piensen como yo. No soy moderado y trataré de no serlo nunca. Pues menudo ídolo que veneran algunos, pienso yo, y mis límites se revuelven porque son escrúpulos. Y yo los tengo. Y aquel día había descendido de un tren en Oviedo. Me había acercado a la catedral no a presentarle mis respetos al Salvador, sino a sonreírle a la estatua de Alfonso II el Casto, que por aquel entonces era mi rey. El rey de una no súbdita, porque se trata de eso, no súbdita. Y esta noche he soñado que el rey de España se moría. Alegría yo no voy a sentir por ello, pero tristeza ninguna, que en esto dicen consiste el trastorno, en la indiferencia. Su mensaje de Navidad jamás lo he visto, y ayer mucho menos, pero como a las 3 de la tarde, al pasar por delante del televisor, le vi durante un instante y me pareció enfermo. Era aquel día un 8 de junio del 2009, y después me subí a un alsa. Me bajé en la estación y caminé con mi mochila hasta la taberna del enano. Craso error, pero habían transcurrido 40 jornadas desde que me había ido, y ahí era donde iba a encontrarme con una amiga, con aquella única amiga que me quedaba. Cuando al entrar en el baño la conocí a ella, a la Camello, y sentí que Dios la había puesto en mi camino, porque mi fase psicótica de la crisis consistió esencialmente en creer en Dios. Claro, es lógico, no podía ser de otro modo, porque yo también quería salvarme. Buenos días. Miércoles 26 de diciembre del 2012. Asunto: GCCU 2322 GUAACU 4 horas 56 minutos. ¿Es posible hablar de lógica cuando se trata de una salvación trascendente? Posiblemente no. Pero ¿es posible hablar de un sentimiento común, o tal vez de un miedo común y por tanto comprensible?
el movimiento de sensibilidad ciudadana, el movimiento de hermandad con los niños, no tiene cúpula jerárquica. En Avilencia tenemos una cúpula no jerárquica. Niemeyer, como el Che, viajó a Rusia. Y el Che, es cierto que le tenía fobia al agua entre comillas, y que eso repercutía en su higiene, y que por ello muchos cubanos llaman a Ernesto Guevara el Chancho Guevara, pero eso no impedía que su belleza deslumbrara a las mujeres, y comenzando por sus mismas compañeras en la universidad. Ernestico es su quinto hijo, y yo he viajado con él en busca de explicaciones al último de sus actos, el que le condujo al fusilamiento. Y he viajado hasta su pasado en Argentina y hasta la casa de aquel compañero de viaje al lomos de la poderosa, que sin embargo para el Che no era el primero, porque el Che es como yo, otro esquizoide. ¿Recuerdas el primero de esos enunciados que ayer yo te daba a conocer tal como me los habían hecho oír, sacados de contexto? Mira lo que se convierte ahora cuando se escucha el pensamiento de los 21 años de Ernesto. Pausa entre los estudios de medicina e ingeniería y las aficiones de ajedrez y el rugby. Los cuadernos serán un método que sistematizará hasta el final de su vida. 4.000 kilómetros en bicicleta por el norte de Argentina. Me doy cuenta de que he madurado en mí algo que hacía tiempo crecía dentro del bullicio ciudadano, y es el odio a la civilización. La burda imagen de gente moviéndose como locos al compás de ese ruido tremendo se me ocurre como la antítesis odiosa de la paz. Es distinto esto, pero que sirva para empezar a comprender la cantidad de enemigos dispuestos a ayudarnos a malinterpretar sus actos y carácter. Porque yo el día de Navidad lo pasé íntegro con él, pero ahora me siento como si fuera una conspiradora. Que yo no voy a estar de acuerdo en la necesidad de las armas, porque las armas siento que no son precisas, cuando la unión significa la fuerza y el orden, la inteligencia. Pero él a lo suyo lo consideraba una enfermedad, y sé que Maturana estaba pensando precisamente en él cuando advertía de la conservación de los sentires del organismo autopoético del revolucionario. Después de deshacer entuertos en Cuba, me iré a otro lado cualquiera. Cuando uno lo toma la enfermedad que yo tengo, parece que se va exacerbando si no la tumba. Pero Che, tras el fracaso del Congo y desde la estancia en Praga, aunque admiraba a Lenin, lo consideraba culpable, entre comillas, fenomenológicas, y del giro que se le imprime a la filosofía marxista. Porque la señal era para él que morirá antes de que yo nazca, año 67. El que Rusia estaba regresando al capitalismo, y Che, como ministro de Industria de Cuba, había analizado el problema que había que combatir, que era la raíz burocrática, la culpable de esa cierta falta de motor interno, también comillas fenomenológicas hay, de algunos funcionarios, en sus palabras, es decir, la falta de sentir en sí mismos el problema del que se trata, la falta de empatía, en cierto temor a las consecuencias de los actos, que obliga a la protección del papel, siempre un papel por delante, que además en Estados Unidos también se desarrolla y no solo en el comunismo. Y por último, el desconocimiento real del problema, esto que es lo que sucede. Y es como dijo Einstein, la conciencia, entre paréntesis mente, que resuelva nuestros problemas, no puede ser la conciencia que los creó. Y yo he introducido esa diferenciación porque la mente es colectiva, de acuerdo, pero la conciencia es individual. Te contaré algo que tenemos pendiente tú y yo. Aquel día, el que hago la visita a la ría con los niños, conozco a uno de nombre Alejandro, si mal no recuerdo, y le pregunto por su vocación a sus 11 años. Y él, ¿qué me dice? Arquitecto. ¿Y su madre, qué me dice entonces? Que eso empezó a decirles Alejandro en algún momento, pero que afortunadamente ellos
ella y su marido le habían convencido para que fuera o abogado o médico, que eso ya no lo recuerdo. Entonces, aquí lo que nos hace falta es un planteamiento diferente del dilema del prisionero. Y yo la conclusión de esa tercera letra, nuevamente entre comillas fenomenológicas, que conforma el codón esfera, la tomo del código. ¿Que todos somos copias? Exactamente no. Pero que lo que construye todo en todo momento es la copia, parece ser que sí. La copia y el error, que también se reproduce. Lo que sucede es que ahora conocemos el código y podemos diferenciar la información del código. Y yo mi idea general la estaré basando en él, porque los ladrillos de nuestra construcción son las esferas. Y se puede pensar que una letra que constituye un mundo del niño es la familia y su entramado social. Y la otra es, afortunadamente, la escuela, que es hoy por hoy ecuménica. Lo que todos compartimos desde nuestra infancia, o en vías de que todos compartamos. Pero la escuela no ha sido capaz de presionar a la familia universal para que sea la mejor familia posible para el niño. Y entonces, a esas dos letras, a esas dos bases purinas, para nosotros consonantes, le tenemos que sumar siempre. Se abre un corchete. Y entre comillas, hasta la victoria, siempre. Se cierran las comillas, como dijo Fidel, que dijo el Che, porque se equivocó por una mutación que tenía el texto. Se cierra el corchete. Le tenemos que sumar siempre una vocal simbólica, entre comillas, es decir, una voz, la voz del pueblo hermano, las bases pirimidinas. ¿Y cómo? La ciencia, otra vez en palabras de Mosterín, es acumulativa y contiene elementos que permanecen en el tiempo y que son muchísimos. Pero luego tiene otros elementos que son estructuras conceptuales provisionales y que se van corrigiendo, y por eso es evolucionaria. Y yo sigo contemplando esa partícula prácticamente invisible, pero todavía de una manera abstracta y distante. Aunque sin conocer su dinámica a la perfección, no me atrevería a idear un sistema global autopoético. Sabría, sin embargo, ya hoy explicar qué ganamos para la humanidad introduciendo esa reforma social en la vida de nuestra sociedad, pero para pensarla tendré que moverme. Y tú ya sabes que yo soy extraordinariamente lenta para decidirme a dar un paso por la vida hasta que no tengo claro a dónde voy a poner los siguientes. Quiero agradecer a Tristan Bauer y Carolina Scaglioni este trabajo tan digno y extraordinario que nos han compartido en el documental Che, un hombre nuevo, 2010. A mí me dio confianza que Bauer se encontrara tras ello, porque yo le conocí a través de su poética narración de la vida de otro argentino, Cortázar, de otro genio argentino, Cortázar. Y como escribió en una postal Ernesto Guevara al visitar a los muertos de Hiroshima, es bueno visitar esto para luchar con energía por la paz. Y luego hay estas palabras que dejó escritas para sus hijos si no lo volvían a ver con vida, y que a mí me conmueven tanto como me consuelan. Sean siempre capaces de sentir en lo más hondo cualquier injusticia cometida contra cualquiera en cualquier parte del mundo. Es la cualidad más linda de un revolucionario. Y luego escuché a su hija Leida decir lo siguiente: uno no es médico cuando se gradúa, uno es médico cuando resuelve los problemas de la gente. Que ella por mucho tiempo no se consideró médico para poder sentirse orgullosa de sí misma, hasta que curaba así entre la miseria existente de otros pueblos. Una consulta médica sin cobrar un centavo y resolviendo con medicina verde. Buenos días. Un postscriptum, 6 horas 53 minutos. Oye,
En la ducha he reconocido por qué vas a pensar que tengo un lío tremendo con lo de las bases y los elementos. Pero es que cuando me sobrevino la intuición pensé desarrollarla mañana, pero también pensé que si no la fijaba hoy, fijaba entre comillas, me sucedería como con el orgasmo, que es mejor tenerlo cuando te sobreviene, porque luego igual te vuelves loca tratando de conseguir que te vuelva a sobrevenir. Pero luego trato de arreglarlo, de verdad.